Muchos dicen, lo importante está por dentro. Yo también lo creía, hasta que la realidad me golpeó. Recuerdo ver hombres brillantes, inteligentes, llenos de ideas, pero invisibles. Nadie los escuchaba. Nadie confiaba en ellos. No porque no valieran, sino porque su imagen gritaba lo contrario. Ese día entendí algo incómodo. El mundo no te trata como tú crees que eres. Te trata como te presentas. Y duele aceptarlo, pero es verdad. Si hoy sientes que das más de lo que recibes, que vales más de lo que el mundo reconoce, quizá el problema no es tu capacidad, es el mensaje que envías cada mañana frente al espejo. La apariencia es un mensaje silencioso porque habla incluso cuando tú decides callar. Antes de que abras la boca, antes de que expliques quién eres o qué sabes hacer, ya enviaste una señal. Y esa señal es clara, directa y difícil de borrar. Yo lo aprendí observando, no leyendo libros. Durante años vi personas con talento extraordinario que no lograban avanzar. Y también vi otras con habilidades normales que abrían puertas con facilidad. La diferencia no estaba en lo que decían, estaba en lo que proyectaban. Su presencia hablaba por ellos. El mundo no es injusto, es visual. Responde a lo que ve. Recuerdo llegar a reuniones donde nadie sabía quién era yo. No tenía títulos impresionantes ni una tarjeta que me respaldara, pero sí tenía algo claro. Mi imagen debía transmitir respeto, orden y seriedad. No lujo, no marcas caras, sino coherencia. Ropa limpia, postura firme, mirada al frente. No porque quisiera impresionar, sino porque entendí que la gente escucha mejor a quien parece tener control de sí mismo, y funcionó. Sin decir una palabra, la conversación ya empezaba a mi favor. Muchos hombres se engañan creyendo que la apariencia es superficial, pero superficial es pensar que no importa, porque la apariencia no es ropa, es disciplina visible. Es decirle al mundo, me respeto sin pronunciarlo. Cuando alguien se presenta descuidado, no está siendo auténtico, está siendo permisivo consigo mismo. Y esa permisividad se nota en cómo camina, en cómo se sienta, en cómo pide las cosas. El mensaje es claro, no me exijo. Y el mundo responde con la misma falta de exigencia. He visto jóvenes que no confían en sí mismos cambiar por completo cuando empiezan a cuidar su imagen. No porque la ropa les dé valor, sino porque el hábito les da estructura. Empiezan a levantarse antes, a organizar su día, a mirarse distinto. La apariencia no los cambió por fuera, los ordenó por dentro. Porque cuando tú te ves bien, te comportas mejor. Caminas distinto, hablas distinto, decides distinto. Es imposible sostener una imagen firme y seguir actuando con inseguridad por mucho tiempo. La apariencia es como un idioma universal, no necesita traducción. Un hombre que entra a un lugar con presencia, con orden, con limpieza, genera confianza inmediata. No porque sea mejor, sino porque parece preparado. Y en un mundo que se mueve rápido, preparado, gana ventaja. No tienes segundos extra para explicar quién eres. Tu imagen ya lo dijo por ti. Cada mañana, frente al espejo, estás enviando un mensaje. O dices estoy listo o dices da igual. Y esa frase silenciosa te acompaña todo el día. En reuniones, en decisiones, en problemas. Por eso no es vanidad, es responsabilidad. Si no cuidas el mensaje que proyectas, alguien más lo interpretará por ti y casi nunca a tu favor. Porque cuando entiendes que tu apariencia habla, decides que diga algo digno de respeto. Cómo te ves revela cuánto te respetas, aunque a muchos no les guste aceptarlo. El respeto propio no empieza en lo que dices de ti, empieza en lo que toleras. Y lo primero que toleras o corriges cada día es lo que ves en el espejo. Durante mucho tiempo observé algo curioso. Las personas que más hablaban de autoestima eran muchas veces las que menos exigían. Decían que no les importaba su imagen, que eso era superficial, pero en el fondo lo que estaban haciendo era justificar el descuido. Y el descuido nunca nace de la libertad, nace de la renuncia. Aprendí esta lección viviendo entre culturas muy distintas. Vi lugares donde la gente tenía pocos recursos, pero un nivel de orden y pulcritud admirable. Camisas sencillas, zapatos limpios, postura firme.
No era moda, era respeto. Respeto por ellos mismos y por los demás. También vi lo contrario. Abundancia sin disciplina, comodidad sin orden. Personas con mucho potencial, pero con una imagen que gritaba cansancio, dejadez, falta de propósito. Ahí entendí que el respeto no se compra, se practica, y la apariencia es uno de sus primeros escenarios. Cuando un hombre no se respeta, se nota. Se nota en cómo se presenta tarde, en cómo se encorva, en cómo se conforma con así está bien. Y esa falta de respeto propio se filtra en todo. En su trabajo acepta menos de lo que merece. En sus relaciones tolera lo que no debería. En sus metas se queda a medias. Porque quien no se exige en lo básico, difícilmente se exigirá en lo importante. En cambio, el hombre que se respeta cuida los detalles. No por obsesión, sino por coherencia. Se arregla aunque nadie lo esté mirando. Se presenta bien incluso en lo cotidiano, porque no lo hace para otros, lo hace para no traicionarse a sí mismo. He visto hombres transformar su actitud simplemente al empezar a vestirse mejor, a cuidar su postura, a mantener su cuerpo en orden. No cambiaron su personalidad, cambiaron su relación consigo mismos. Dejaron de verse como alguien improvisado y empezaron a verse como alguien responsable. El respeto propio se construye con pequeñas decisiones diarias. Elegir ropa limpia, caminar erguido, cuidar la higiene. Son actos simples, pero cargados de significado. Cada uno dice mi vida importa, y cuando tú te envías ese mensaje todos los días, tu mente lo cree. Y cuando tu mente lo cree, tu comportamiento se alinea. Empiezas a hablar con más firmeza, a poner límites, a buscar mejores oportunidades. No porque te volviste arrogante, sino porque dejaste de conformarte. Muchos esperan sentirse seguros para empezar a cuidarse, pero el orden es al revés. Te cuidas y entonces te sientes seguro. El respeto no es una emoción, es una disciplina. Nadie puede respetarse mientras se trata con negligencia, y nadie puede pedir respeto al mundo cuando no se lo demuestra a sí mismo cada mañana frente al espejo. Porque al final, la forma en que te ves no miente, muestra exactamente cuánto te valoras. La disciplina empieza en lo visible, aunque muchos quieran comenzar por lo invisible. La gente dice, cuando tenga motivación, cuando tenga claridad, cuando tenga ganas, voy a ordenar mi vida. Pero la vida no funciona así. La disciplina no nace en la mente, se entrena en el cuerpo. Empieza en lo que se ve, en lo que tocas, en lo que decides hacer aun cuando no tienes ganas. Yo lo aprendí observando culturas donde el orden no es una emoción, es un hábito. Nadie se pregunta si hoy tiene ánimo para hacer las cosas bien, simplemente las hace. Recuerdo algo muy simple que marcó una diferencia enorme. Vi personas que, aún con rutinas duras, se levantaban y hacían su cama con precisión. No porque alguien los estuviera mirando, sino porque entendían que el día no se empieza desordenado. Ese pequeño acto no cambia el mundo, pero cambia la persona que lo repite. Porque cuando empiezas el día ganando una batalla visible, tu mente se alinea con la victoria. No necesitas discursos, necesitas coherencia. Muchos hombres quieren disciplina financiera, emocional, profesional, pero su entorno inmediato es un caos. Ropa tirada, postura caída, horarios desordenados, y se preguntan por qué no avanzan. La respuesta es sencilla. No puedes construir disciplina en lo grande si no la practicas en lo pequeño. La mente aprende por repetición, no por intención. Si todos los días te ves desordenado, tu cerebro normaliza el desorden. Si todos los días te ves firme, empieza a exigir firmeza. En mi experiencia, los cambios más profundos no comenzaron con grandes decisiones, comenzaron con acciones visibles. Cambiar la forma de vestir, ordenar el espacio, cuidar la postura, cumplir horarios. Nada espectacular, pero constante. Y esa constancia empieza a generar algo poderoso, identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. Porque la disciplina visible te da evidencia, puedes verte cumpliendo. Y cuando te ves cumpliendo, te respetas más,
Hay personas que dicen que lo importante está adentro, y es cierto, pero lo de adentro se refleja afuera. Si alguien no puede sostener orden en su apariencia, difícilmente sostendrá orden en su carácter. No es juicio, es causa y efecto. El cuerpo es el primer maestro de la mente. Cuando lo entrenas a hacer lo correcto, la mente lo sigue, no al revés. He visto jóvenes recuperar la confianza no con palabras motivacionales, sino cambiando hábitos visibles. Empezaron a caminar erguidos, a cuidar su imagen, a llegar a tiempo. Y algo cambió. No solo los demás los trataron distinto, ellos mismos empezaron a exigirse más. Porque la disciplina externa crea presión interna. Ya no puedes actuar como alguien irresponsable cuando tu apariencia dice lo contrario. La disciplina empieza en lo visible porque lo visible no miente. No puedes engañar al espejo. O cumpliste o no cumpliste. O te cuidaste o te descuidaste. Y esa honestidad diaria es la que construye carácter. Cuando te entrenas a hacer bien lo que se ve, te preparas para sostener lo que no se ve. Por eso, si quieres disciplina real, empieza por mostrarla. La apariencia construye identidad, aunque muchos crean que primero hay que sentirse de cierta manera para luego actuar. La realidad es otra. El ser humano aprende viéndose. Lo que repites frente al espejo termina convirtiéndose en la historia que te cuentas sobre quién eres. Yo lo entendí observando algo muy simple. Cuando una persona cambia su forma de presentarse, no solo cambia su imagen, cambia su comportamiento. No porque esté fingiendo, sino porque su mente busca coherencia con lo que ve. Recuerdo ver a jóvenes que decían no tener carácter, no tener seguridad, no sentirse capaces. Pero el problema no era interno, era visible. Vivían desordenados, se vestían sin intención, caminaban encorvados. ¿Cómo podían sentirse firmes si todos los días se entrenaban a verse débiles? No se puede construir una identidad fuerte sobre una imagen frágil. La mente necesita pruebas y la apariencia es una prueba diaria. En mi propia vida entendí que la identidad no se forma con palabras bonitas, se forma con hábitos visibles. Cuando empecé a cuidar más mi presentación, no lo hice para impresionar, lo hice para alinearme. Quería que lo que pensaba de mí tuviera respaldo y algo cambió. Empecé a hablar con más claridad, a tomar decisiones con más firmeza, a exigir respeto sin pedirlo, no porque me volví distinto, sino porque dejé de verme como alguien improvisado. Piense en los uniformes, no son solo ropa. Un soldado no se pone un uniforme y sigue pensando como civil. Un médico no viste una bata y actúa como si no tuviera responsabilidad. La apariencia activa una identidad. Te recuerda quién eres y qué se espera de ti. Lo mismo ocurre con usted. La forma en que se viste, se mueve y se presenta le está diciendo a su cerebro qué rol está jugando en la vida. Muchos hombres viven confundidos porque su identidad interna dice una cosa, pero su imagen dice otra. Dicen querer éxito, pero se presentan sin orden. Dicen querer respeto, pero toleran descuido. Y esa incoherencia desgasta. La mente no sabe a quién creerle, a lo que dices o a lo que ve. Y siempre le cree a lo que ve. Por eso cuando alineas tu apariencia con tus valores, todo se simplifica. Ya no tienes que convencerte, te ves viviendo como alguien disciplinado. He visto transformaciones reales, comenzar con algo tan sencillo como cambiar la forma de vestirse o cuidar la postura. Personas que nunca se habían sentido líderes empezar a comportarse como tal, no porque la ropa los hiciera superiores, sino porque les recordó que podían exigirse más. La identidad no aparece de la nada, se entrena y cada detalle visible es un ejercicio. Cuando todos los días te ves ordenado, firme y presente, tu mente empieza a decir, soy alguien que cumple. Y esa frase cambia todo. Cambia cómo enfrentas problemas, cómo tomas decisiones, cómo te relacionas. Porque ya no actúas desde la duda, actúas desde la coherencia. La apariencia no es una máscara, es un espejo que te devuelve quién estás siendo. Y si cambias lo que ves, cambias lo que crees de ti. Porque al final te conviertes en la persona que practicas frente al espejo. Lo cotidiano define lo extraordinario, aunque a muchos les cueste aceptarlo.
La mayoría de las personas quiere resultados grandes viviendo de manera pequeña. Se esfuerzan solo cuando hay público, solo cuando hay presión, solo cuando vale la pena. El resto del tiempo se permiten el descuido. Y luego se preguntan por qué, cuando llega una oportunidad importante, no están listos. La respuesta es simple. Nadie se transforma en momentos especiales, uno se revela en ellos. Lo que haces todos los días es lo que aparece cuando realmente importa. He visto personas prepararse para una entrevista importante como si fuera un evento aislado. Se visten bien ese día, llegan puntuales ese día, se esfuerzan ese día, pero su vida cotidiana es desordenada. Llegan tarde siempre, se cuidan poco siempre, se conforman siempre. ¿Qué cree que pasa bajo presión? La mente no improvisa excelencia, reproduce lo que ha practicado. Si has practicado descuido, eso es lo que sale. Aprendí esto observando algo muy simple en culturas disciplinadas. No hacen distinción entre días importantes y días normales. Todos los días se tratan con el mismo estándar, no porque sean rígidos, sino porque entienden que la identidad se forma en la repetición. El respeto propio no se enciende y se apaga, se sostiene. Y esa constancia es la que crea resultados extraordinarios sin esfuerzo aparente. Muchos hombres dicen, cuando tenga éxito me cuidaré más, pero el orden es al revés. Te cuidas y entonces estás listo para el éxito. Lo cotidiano es el entrenamiento invisible. Cada mañana en que decides arreglarte aunque nadie te vea, estás practicando responsabilidad. Cada vez que mantienes tu postura, tu imagen, tu rutina, estás fortaleciendo un músculo interno. Y ese músculo es el que responde cuando la presión aparece. He visto jóvenes que nunca se sintieron seguros destacarse en situaciones importantes simplemente porque ya estaban entrenados en lo básico. No tuvieron que forzar nada. Su presencia era natural. Su comportamiento era firme. No era talento, era costumbre. La costumbre de exigirse incluso cuando nadie los evaluaba. El error más grande es creer que lo ordinario no cuenta, que solo importa lo que haces en el escenario, en la reunión, en la cita, en el momento clave. Pero el escenario es solo un reflejo del entrenamiento previo. Si tu vida diaria es mediocre, tu momento extraordinario será frágil. Si tu vida diaria es disciplinada, tu momento extraordinario será sólido. Lo cotidiano también moldea tu autoimagen. Si todos los días te ves descuidado, tu mente aprende a verse así. Si todos los días te ves firme, tu mente se acostumbra a la firmeza. No puedes pedirte grandeza cuando te entrenas en pequeñez. La mente no entiende de discursos, entiende de hábitos. Cada detalle diario es una declaración. Cómo te vistes para salir a trabajar, cómo caminas, cómo te presentas en lo simple. Todo eso te está formando. No hay días irrelevantes. Todos están sumando o restando a la persona que estás construyendo. Por eso, cuando llegue el día importante, no tendrás que esforzarte por ser distinto. Simplemente serás quien has sido todos los días. Y eso es lo que hace que lo extraordinario parezca natural. Tu imagen es tu primer uniforme, aunque no siempre seas consciente de ello. Antes de que el mundo sepa a qué te dedicas, antes de que conozca tu historia o tus capacidades, ya te asignó un rol. No por maldad, sino porque así funciona la mente humana. Clasifica rápido, interpreta señales, decide si confía o no, y tu apariencia es la primera señal que entregas. Por eso no es un detalle menor, es una herramienta de posicionamiento. Yo entendí el poder del uniforme observando cómo cambia una persona cuando se lo pone. Un soldado no se pone el uniforme solo para verse bien, se lo pone para recordarse a sí mismo que tiene una misión. Un médico no usa bata por estética, la usa para asumir responsabilidad. El uniforme no da autoridad, activa conducta. Y cuando comprendí eso, entendí que todos usamos un uniforme, aunque no lo llamemos así. La diferencia es si lo elegimos conscientemente o lo dejamos al azar. Durante años vi hombres que decían querer liderazgo, pero su imagen no respaldaba esa intención. Ropa descuidada, postura apagada, presencia débil, no porque fueran malas personas, sino porque nunca entendieron que su imagen estaba entrenando a su mente para jugar en pequeño. Nadie puede sostener una identidad fuerte con un uniforme débil.
El cerebro necesita símbolos y la apariencia es uno de los símbolos más poderosos. En mi propia experiencia, cambiar la forma de presentarme cambió la forma en que asumía mis responsabilidades. Cuando decidí vestirme con más intención, no me volví distinto, me volví coherente. Me movía con más seguridad, hablaba con más claridad, asumía compromisos con más seriedad, no porque la ropa hiciera magia, sino porque me recordaba quién debía ser. Cada vez que me miraba veía a alguien que estaba preparado, no improvisando. El problema es que muchos hombres usan un uniforme equivocado todos los días. El uniforme del descuido, del así está bien, del no importa. Y ese uniforme les da permiso para actuar sin disciplina, llegar tarde, hablar sin firmeza, ceder ante la comodidad, porque el uniforme que llevas condiciona el comportamiento que toleras. Tu imagen debería funcionar como un recordatorio constante. Recordarte que eres alguien que se respeta, que se prepara, que no deja su vida al azar. No necesitas ropa cara, necesitas coherencia. Un uniforme no se mide por el precio, se mide por el mensaje, limpieza, orden, postura, presencia. Eso dice estoy listo. He visto personas cambiar su forma de hablar simplemente por cambiar su postura. Caminar erguidos, mirar a los ojos, vestir con intención y algo se activa. El cuerpo le dice a la mente, estamos en modo responsabilidad. Y la mente responde, todos los días te pones un uniforme, incluso cuando crees que no. La pregunta es si ese uniforme te empuja hacia la disciplina o te permite la mediocridad. Porque el uniforme que eliges cada mañana decide cómo te comportas el resto del día. El mundo decide en segundos, le guste o no le guste esa realidad. No es una opinión, es un hecho. Las personas no te dan minutos para explicarte, te dan instantes para evaluarte. En ese breve momento deciden si confían, si escuchan, si respetan o si simplemente te ignoran. Y esa decisión ocurre antes de que muestres tu talento, tu inteligencia o tu buena intención. Y yo aprendí esto no porque alguien me lo enseñara, sino porque lo viví muchas veces. Recuerdo llegar a lugares donde nadie me conocía, no sabían de dónde venía ni qué hacía. En esos espacios no había tiempo para discursos. La gente observaba, medía, concluía y entendí algo clave. No me estaban juzgando como persona. Estaban evaluando señales, postura, limpieza, orden, forma de moverme. Todo eso hablaba más rápido que mis palabras. Cuando mi presencia transmitía claridad y respeto, la conversación fluía. Cuando no, tenía que esforzarme el doble. Muchos se molestan con esta realidad y dicen que es injusta. Puede serlo, pero sigue siendo real. El mundo funciona así, y el hombre inteligente no pelea contra las reglas. Las usa, no espera que lo entiendan. Se presenta de forma clara, porque la primera impresión no es superficial, es eficiente. La mente humana busca seguridad y la encuentra en la coherencia visual. He visto personas perder oportunidades no por falta de capacidad, sino por falta de presencia. Llegan a entrevistas con talento, pero con una imagen que no genera confianza. Y aunque digan lo correcto, algo no encaja. No porque sean menos, sino porque su imagen contradice su discurso. La gente confía primero en lo que ve, después en lo que oye. También he visto lo contrario. Personas con preparación promedio, pero con una presencia firme, abrir puertas que parecían cerradas, no engañaron a nadie. Simplemente entendieron que la confianza se activa antes del contenido. La apariencia no reemplaza la capacidad, la habilita. Es la llave que abre la puerta para que lo demás pueda entrar. En mi experiencia, cuando empecé a cuidar conscientemente mi presencia, dejé de justificarme, ya no necesitaba explicar quién era, mi imagen lo hacía, y eso me dio una ventaja silenciosa, no porque fuera mejor, sino porque estaba preparado para un mundo que decide rápido. Cada segundo cuenta. En una reunión, en una entrevista, incluso en la vida cotidiana, la gente decide si te toma en serio antes de escucharte. Y si decides ignorar eso, no estás siendo profundo, estás siendo ingenuo. El respeto no se exige, se proyecta. Tu apariencia no garantiza éxito, pero su descuido casi garantiza resistencia.
No te da todo, pero te quita obstáculos. Te permite entrar a la conversación en igualdad de condiciones. Y en un mundo competitivo, eso ya es mucho. No puedes cambiar cómo funciona el mundo, pero sí puedes decidir cómo te presentas en él. Porque cuando entiendes que todo se decide en segundos, empiezas a respetar cada detalle de tu presencia. Verse fuerte elimina la mediocridad, porque el ser humano no puede sostener por mucho tiempo una contradicción entre lo que ve y lo que hace. La mente busca coherencia. Si todos los días te miras al espejo y ves desorden, cansancio, descuido, tu comportamiento termina alineándose con eso. Pero cuando te ves firme, cuando tu imagen transmite control, algo interno se activa. Ya no te permites actuar por debajo de lo que proyectas. Y ahí empieza el cambio real. Lo aprendí observando a personas comunes transformarse sin discursos ni grandes planes. Hombres que no cambiaron su trabajo, ni su entorno, ni sus oportunidades, pero sí cambiaron cómo se presentaban. Empezaron a cuidarse, a vestirse con intención, a caminar erguidos. Y algo curioso ocurrió. Dejaron de tolerar la mediocridad. No porque alguien se los exigiera, sino porque ya no encajaba con la imagen que veían. Verse fuerte los obligó a comportarse fuerte. La mediocridad se sostiene en la permisividad. En decir, da igual, así está bien, no pasa nada. Pero cuando tú te ves bien, cuando inviertes esfuerzo en tu apariencia, esa frase empieza a incomodarte. Ya no puedes decir, da igual, con la misma facilidad. Porque tu imagen te está recordando que no eres alguien que vive a medias. El espejo se convierte en un juez silencioso. No te acusa, pero te exige coherencia. He visto personas que antes aceptaban llegar tarde, hablar sin firmeza, postergar decisiones, empezar a cambiar solo porque dejaron de verse como alguien descuidado. No fue magia, fue identidad. Cuando te ves fuerte, tu mente empieza a preguntarte, ¿vas a actuar como lo que aparentas o vas a traicionarte? Y esa pregunta elimina excusas. La mediocridad necesita anonimato, necesita pasar desapercibida. Un hombre que se presenta sin presencia puede esconderse en la masa. Pero cuando te ves firme, cuando proyectas orden y disciplina, ya no puedes esconderte. Tu propia imagen te pone bajo un estándar más alto. Y eso incomoda al principio, pero fortalece después. Verse fuerte no significa verse perfecto. Significa verse responsable. Significa ver a alguien que se exige, que no se abandona, que no se rinde a la comodidad. Y cuando te ves así todos los días, empiezas a esperar más de ti en todo. En el trabajo ya no aceptas hacer lo mínimo. En tus relaciones ya no toleras faltas de respeto. En tus metas ya no te conformas con intentarlo, porque la mediocridad ya no coincide con la persona que ves. Muchos hombres quieren eliminar la mediocridad con motivación, pero la motivación es frágil. La imagen es constante, la ves todos los días, y cada día que te ves fuerte, entrenas intolerancia al descuido. No necesitas gritarte frases, tu reflejo ya te está hablando. La fuerza visible genera presión interna, y esa presión no te aplasta, te eleva, te obliga a estar a la altura, a cumplir, a avanzar, porque es imposible verse como un hombre disciplinado y seguir viviendo como uno mediocre. Y cuando eso ocurre, la mediocridad deja de ser una opción. La adicción correcta no es al aplauso, ni al dinero, ni siquiera al éxito. La adicción correcta son los estándares altos, porque todo en la vida se organiza alrededor de lo que toleras. Lo que permites se repite, y lo que exiges se fortalece. Durante mucho tiempo vi personas esforzarse, cansarse, frustrarse, no porque fueran incapaces, sino porque vivían con estándares bajos creyendo que eso era humildad. Yo mismo caí en esa trampa. Pensaba que exigir poco era ser sencillo, que conformarme era ser agradecido, hasta que entendí que la falta de estándares no produce paz, produce desorden. Cuando no defines cómo debes verte, cómo debes hablar, cómo debes comportarte, cualquier cosa se vuelve aceptable. Y cuando todo es aceptable, la mediocridad se instala sin pedir permiso. Los estándares altos no son vanidad, son respeto.
son una forma de decirte a ti mismo, esto es lo mínimo que merezco. Cuando empiezas a cuidar tu apariencia con disciplina, no lo haces para impresionar a otros, lo haces para no traicionarte. Porque una vez que subes el estándar, ya no puedes bajarlo sin sentir incomodidad. Y esa incomodidad es saludable. He visto personas volverse constantes, no por motivación, sino por costumbre. Primero fue un esfuerzo, vestirse mejor, arreglarse aunque no hubiera nadie mirando, mantener orden aunque nadie lo exigiera. Después se volvió identidad. Ya no podían salir de casa descuidados. No por miedo al juicio, sino porque su estándar interno ya no lo permitía. La gente cree que la adicción es algo negativo, pero todos somos adictos a algo. Algunos son adictos a la comodidad, otros a la excusa, otros a la postergación. La diferencia está en elegir bien. Ser adicto a estándares altos te obliga a cuidarte cuando no tienes ganas, a cumplir cuando nadie te observa, a mantenerte firme cuando sería más fácil ceder. Cuando tus estándares suben, tu entorno empieza a cambiar. No porque el mundo se adapte a ti, sino porque tú dejas de encajar donde todo es mediocre. Ya no te sientes cómodo en el desorden, en la informalidad excesiva, en la falta de palabra, y eso te empuja a mejores espacios, mejores conversaciones, mejores oportunidades. Los estándares altos simplifican la vida, deciden por ti. No te preguntas si hoy te arreglas o no, ya sabes que sí. No dudas si te presentas con respeto o no, ya está definido. Esa claridad elimina desgaste mental. Y con menos decisiones inútiles, tienes más energía para lo importante. La apariencia es uno de los primeros estándares visibles. Es el entrenamiento diario del respeto propio. Si eres disciplinado en lo pequeño, lo serás en lo grande. Si eres exigente con lo que ves en el espejo, empezarás a ser exigente con lo que permites en tu vida. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consistente. Los estándares no se negocian según el ánimo, se sostienen. Y cuando se sostienen el tiempo suficiente, se convierten en carácter. Porque cuando te vuelves adicto a estándares altos, la mediocridad deja de seducirte. Ganar el espejo es ganar el día, porque el primer desafío no está fuera. Está ahí, mirándote en silencio cada mañana. Antes de que el mundo te exija, antes de que alguien te juzgue o te pruebe, ya existe una evaluación más dura, la tuya. Ese momento frente al espejo no es superficial, es decisivo. Ahí se define el tono de todo lo que sigue. Aprendí que los días que empezaban desordenados, con descuido, con prisa, sin intención, casi siempre terminaban igual. No porque el día fuera malo, sino porque yo había iniciado perdiendo. Salir de casa sin respeto propio es como entrar a una batalla sin armadura. No importa cuánta capacidad tengas, empiezas en desventaja. El espejo no miente, no aplaude, no critica, solo refleja. Y por eso incomoda. Porque cuando te miras y sabes que no diste lo mejor, algo se rompe por dentro. No es culpa, es incoherencia. Pero cuando te miras y ves orden, intención, cuidado, sucede lo contrario. Te alineas. Te paras distinto, caminas distinto, respondes distinto. He visto personas cambiar su energía diaria solo por ganarle ese primer encuentro. No resolvieron su vida, no desaparecieron los problemas, pero se presentaron con dignidad y eso cambió cómo enfrentaron cada situación. La seguridad no vino del éxito, vino de la preparación. Ganar el espejo no es verse perfecto, es verse responsable. Es decirte sin palabras, me importo. Y cuando te importas, empiezas a cuidar cómo hablas, cómo reaccionas, cómo decides. El espejo es un contrato silencioso. Si lo firmas por la mañana, lo cumples durante el día. Muchos buscan disciplina en grandes metas, pero la disciplina empieza en lo pequeño. En hacer la cama, en arreglarte aunque no haya citas, en salir presentable incluso para un día común. Esos actos parecen insignificantes, pero entrenan carácter. Y el carácter sostiene el día cuando todo se complica. He comprobado que los días más productivos no siempre fueron los más fáciles, sino aquellos donde no me fallé a mí mismo desde temprano.
Porque cuando te fallas al inicio, pasas el día intentando compensar. Pero cuando ganas el espejo, avanzas con ventaja emocional. El mundo es impredecible, pero ese primer momento sí depende de ti. Nadie puede decidir por ti cómo te presentas al día. Y cuando tomas control de eso, recuperas poder, no sobre el mundo, sobre ti. Ganar el espejo no garantiza victorias externas, pero evita derrotas internas. Y eso cambia todo, porque un hombre que no se traiciona desde la mañana rara vez se rinde por la tarde. Si cada día empiezas respetándote, el resto del día aprende a respetarte también. Hoy no te estoy pidiendo que te obsesiones con la vanidad, te estoy invitando a recuperar el respeto por ti mismo, porque cuando un hombre se abandona en lo visible, tarde o temprano se abandona en lo invisible, y la vida no perdona eso. El mundo no se adapta a tu potencial, responde a tu presencia. ¿Entiende esto? Nadie va a creer más en ti que tú mismo, y esa creencia se refleja primero en cómo te presentas. No es superficial, es estratégico, no es apariencia vacía, es coherencia. Cada vez que te arreglas, que te cuidas, que eliges verte firme, estás enviando un mensaje claro. No me rindo, no me conformo, no me descuido. La apariencia no te hace grande, pero revela si estás dispuesto a hacerlo. Es el entrenamiento diario del carácter. Es el hábito silencioso que sostiene todos los demás. Si fallas ahí, fallarás en lo demás. Pero si te exiges ahí, empezarás a exigirte en todo. No esperes a sentirte motivado. La disciplina no espera emociones. Decide hoy elevar tus estándares, aunque incomode, aunque nadie aplauda. Porque lo que estás construyendo no es para los demás, es para que cuando te mires al espejo no tengas que bajar la mirada. La vida es dura, competitiva, rápida, no tiene tiempo para convencerte de tu valor, pero cuando tú lo entiendes y lo proyectas, el mundo responde distinto. No por justicia, sino por claridad. Así que mañana, cuando te mires al espejo, no te preguntes si tienes ganas. Pregúntate si estás dispuesto a respetarte, porque el día que te vuelves adicto a tu mejor versión, la mediocridad ya no tiene dónde quedarse. A veces me preguntan, ¿por qué me cuesta tanto moverme si sé exactamente lo que debo hacer? Y yo siempre respondo con la misma escena. Recuerdo una mañana en la que mi padre me despertó antes del amanecer y yo, con todo el sueño del mundo, le dije, dame 5 minutos más. Él me miró serio y dijo, 5 minutos son suficientes para perder un día entero y a veces una vida entera. Ese día entendí que el problema no es la falta de sueños, sino el exceso de excusas. Y tú lo sabes, cada día te estás negociando la vida. He aprendido algo fundamental en la vida. La batalla más difícil no está fuera, está dentro de ti. Cada día nos levantamos y nos encontramos con esa voz interna que dice, hazlo después, hoy no es el mejor momento, no estás listo todavía. Esa voz parece lógica, casi sabia, pero en realidad es la que te mantiene estancado. Durante años la escuché y negocié con ella. 5 minutos más de descanso, una excusa más, un retraso que parecía insignificante. Hasta que un día comprendí que mientras negocias contigo mismo, mientras le das espacio a tus dudas, estás dejando que otra persona gobierne tu vida. Tú mismo, pero una versión débil, complaciente, que no exige nada. Recuerdo un proyecto que debía entregar en la universidad. Tenía ideas claras, energía y tiempo, pero la procrastinación me atrapó. Cada mañana decía, hoy lo hago, y cada noche lo aplazaba con 1.000.000 de razones. Hasta que un día decidí un principio simple, no más negociación, no más quizás mañana. Me levanté temprano, abrí mi cuaderno y escribí la primera línea. No esperé inspiración, no esperé que las condiciones fueran perfectas. Actué y la sensación de control que sentí fue increíble, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi autoridad sobre mí mismo. Obedecerte no es castigo, es respeto. Es decirte, lo que decidí es más importante que lo que siento en este momento. Tus emociones cambiarán, tu motivación vendrá y se irá, pero la decisión firme que tomas hoy se convierte en tu columna vertebral. Cada vez que eliges actuar sin negociar, cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea incómodo, aunque nadie te vea,
Estás entrenando tu mente a responder a tu voluntad y no a tus emociones. Esa fuerza interior es invisible al principio, pero empieza a aparecer en cada aspecto de tu vida. En cómo terminas tareas, en cómo mantienes compromisos, en cómo te sientes contigo mismo al final del día. La obediencia a uno mismo es la raíz de toda disciplina. No es hacer todo perfecto ni grande, es actuar con consistencia. Una caminata de 5 minutos puede parecer insignificante, pero si cada día cumples con esa promesa, estás fortaleciendo un músculo que nadie puede quitarte. Tu autodirección, poco a poco, esa fuerza se transforma en identidad. Ya no eres alguien que espera condiciones ideales. Eres alguien que actúa sin excusas, sin negociaciones, y cuando eso ocurre, todo lo demás se vuelve consecuencia. Cada vez que te sorprendes negociando contigo mismo, detente y pregúntate, ¿voy a ceder ante la comodidad o voy a obedecer mi palabra? Porque la diferencia entre avanzar y quedarte estancado está en esa simple elección. Aprender a obedecerte es aprender a liderarte. Hazlo hoy, hazlo ahora, no negocies más. Hay un principio que descubrí con el tiempo. El miedo, la duda y la falta de motivación no se eliminan pensando, meditando o esperando inspiración. Se enfrentan con movimiento, con acción. Recuerdo la primera vez que decidí emprender un proyecto que me aterraba por completo. Tenía miedo de fracasar, dudas sobre mis capacidades y cero ganas de enfrentar el rechazo. Durante semanas lo postergué, creyendo que necesitaba sentirme listo, que la motivación llegaría sola. Pero mientras esperaba, el miedo crecía, la duda se hacía más fuerte y mi energía desaparecía. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. La acción es el antídoto. No necesitas sentir valentía antes de actuar. La valentía nace mientras avanzas. Empecé con pasos pequeños, simplemente me senté frente a mi computadora y escribí la primera frase del proyecto. La sensación de incomodidad era enorme, el miedo de equivocarme me paralizaba, pero cada palabra que tecleaba disipaba un poco la duda. Con cada pequeño movimiento, la motivación empezó a aparecer por sí sola, como consecuencia, no como causa. Aprendí que no se trata de esperar la emoción correcta. Se trata de permitir que la acción genere la emoción. La mente humana responde al movimiento, y cuanto más actúas, más energía y claridad obtienes. La duda tiene un efecto insidioso. Mientras no haces nada, parece gigante, imposible de superar. Pero el primer paso rompe ese espejismo. Recuerdo cuando decidí hablar en público por primera vez. Estaba aterrorizado, mi corazón se aceleraba y mi mente inventaba 1000 excusas para no presentarme. Aún así, simplemente me levanté y di el primer ensayo frente a un espejo, luego frente a un amigo, luego en un pequeño grupo. Cada acción reducía la magnitud del miedo. Cada movimiento consolidaba mi confianza. La duda se convirtió en dirección, no en obstáculo. La falta de motivación funciona de manera similar. Cuando no tienes ganas, cuando todo parece pesado, la paradoja es que la motivación no llega primero, llega después de empezar. La acción rompe la inercia y genera impulso. Una vez que comienzas, aunque sea con pasos mínimos, el cuerpo y la mente entran en un ciclo positivo. Tu energía aumenta, tu enfoque se agudiza, tu compromiso se fortalece. Cada pequeño acto de avanzar te recuerda que eres capaz, que puedes cumplir, que no necesitas esperar condiciones ideales para progresar. He visto esto no solo en mi vida, sino en personas a las que he acompañado, estudiantes, emprendedores, deportistas. Todos tienen momentos de miedo y duda. Aquellos que superan esos momentos no son los que nunca sienten temor, son los que actúan a pesar de él, los que mueven un pie frente al otro y no esperan permiso de su emoción. Cada acción es un golpe al miedo, un recordatorio de que la duda no manda y que la motivación puede construirse, no esperarse. Si quieres avanzar, si quieres construir la vida que imaginas, deja de esperar sentir valentía o ganas. Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tu mente con decisiones concretas, porque la acción es más que movimiento físico, es el lenguaje del compromiso. Es la medicina que neutraliza el miedo, la duda y la falta de motivación. Empieza hoy. Haz algo, aunque sea pequeño,
y deja que la acción te enseñe el camino. Si hay algo que aprendí con los años es que las emociones son poderosas pero también engañosas. Nos dicen qué hacer, qué evitar, cuándo rendirnos y cuándo avanzar. Nos empujan a quedarnos en la comodidad, a postergar, a justificar, a renunciar. Recuerdo una época en la que trabajaba en un proyecto que requería horas interminables de enfoque y disciplina. Cada día, mi mente encontraba razones para no empezar. Estoy cansado, hoy no es el día, mañana lo haré mejor. Si hubiera obedecido a esas emociones, nunca habría terminado nada. Fue entonces que entendí algo fundamental. Si dejas que tus emociones decidan por ti, siempre perderás terreno frente a tus sueños. Decidí entrenar mi carácter. Cada mañana me decía, hoy hago lo que dije que haría, aunque no tenga ganas, aunque todo dentro de mí resista. Al principio fue incómodo, pesado, incluso doloroso. Pero cada vez que elegía la acción por encima del deseo momentáneo, cada vez que mi voluntad vencía la emoción, algo dentro de mí cambiaba. Mi carácter se fortalecía, mi convicción se asentaba y con ello mi capacidad de mantenerme en el camino se volvía más firme. Hay un momento crítico que todos enfrentamos. La emoción nos susurra que abandone, que busque lo fácil, que ceda a la comodidad. Yo lo llamo el punto de ruptura. En mi experiencia, la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan radica en qué fuerza es más fuerte, la emoción o el carácter. Una vez, durante un entrenamiento intenso, sentí ganas de rendirme. Mi cuerpo gritaba, mi mente encontraba 1000 excusas, pero recordé mi decisión. Mi compromiso no depende de cómo me siento. Seguí un paso más, luego otro, y ese pequeño acto de obedecer a mi carácter en lugar de mis emociones me dio más confianza y fuerza que cualquier éxito previo. Fortalecer el carácter no es un acto grandioso, no requiere gestos heroicos. Son las pequeñas elecciones diarias, levantarte a tiempo, cumplir lo que dijiste que harías, mantener tu palabra contigo mismo, trabajar cuando no hay aplausos, continuar cuando nadie te observa. Cada acción de este tipo construye un músculo interno, uno que puede sostenerte incluso cuando la motivación desaparece, incluso cuando las emociones fluctúan y te invitan a postergar. He visto esto en personas a las que he acompañado, los estudiantes que perseveran en el estudio a pesar del cansancio, los emprendedores que trabajan cuando no hay resultados inmediatos, los atletas que entrenan aunque su cuerpo pida descanso. Todos tienen algo en común. No es que nunca sientan miedo, cansancio o desánimo, es que su carácter es más fuerte que esas emociones y esa fuerza interna los mantiene avanzando. Si quieres lograr lo que sueñas, si quieres construir una vida que valga la pena, haz que tu carácter sea más fuerte que tus emociones. No esperes sentir ganas o entusiasmo, actúa a pesar de ellos, porque cuando tu carácter domina tus emociones, cuando la disciplina y la voluntad deciden por ti, nada puede detenerte. Elige hoy fortalecer tu carácter y deja que Él te guíe más allá de lo que tus emociones podrían permitir. He aprendido algo que quizá quieras escuchar de frente. Desear no construye nada. Todos tenemos sueños, metas y visiones que brillan en nuestra mente. Queremos mejorar, queremos alcanzar el éxito, queremos ser reconocidos, pero si esos deseos no se traducen en acción, se quedan en fantasías. Recuerdo cuando empecé un proyecto que parecía imposible de realizar. Tenía la idea clara, la pasión intacta, soñaba despierto con el impacto que podría tener, pero durante semanas no hice nada. Me quedaba mirando la hoja en blanco, pensando que algún día llegaría el momento perfecto. Y nada pasó. Ningún resultado llegó porque el deseo por sí solo no mueve montañas. Lo que cambia la realidad es actuar. Solo cuando tomas decisiones, das pasos concretos y trabajas, incluso cuando no hay motivación, comienzas a generar resultados. Una vez me levanté temprano, a las 5 de la mañana, con una sensación de pesadez en el cuerpo, sin ganas de continuar. Pero me obligué a empezar. Esa acción, mínima pero consistente, marcó el comienzo de un cambio enorme. Día tras día, ese hábito de actuar, aunque fuera poco, empezó a acumularse y pronto me di cuenta, la vida no premia mis sueños,
premia mi esfuerzo, mi constancia, mi decisión de actuar. He visto esto con muchas personas a mi alrededor. Los que se quejan de no tener oportunidades, pero esperan a que todo sea perfecto, permanecen en el mismo lugar. Los que actúan, aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el miedo aparezca, aunque otros duden, son los que progresan. Es simple. Acción genera momentum y momentum genera resultados. No importa cuán pequeño sea el paso, mientras se repita cada día, la vida respeta a quienes responden, no a quienes solo esperan. Hay un error común que quiero que evites: pensar que necesitas sentir inspiración para actuar. La inspiración viene después de la acción, no antes. Yo lo aprendí cuando empecé a entrenar mi disciplina personal. No siempre quería hacer lo que debía, no siempre me sentía preparado, pero cada vez que actuaba, aunque fuera solo un poco, mi confianza crecía, mi claridad aumentaba y los resultados empezaban a aparecer. Lo que antes era un deseo vago se convertía en un logro concreto. La acción también te protege de la decepción. Los que solo desean viven en un ciclo de frustración. Quieren, esperan, se comparan, se desaniman, repiten. Los que actúan, en cambio, aprenden, ajustan, progresan y aunque fallen, están un paso más cerca de su objetivo. He visto a emprendedores con recursos limitados lograr cosas extraordinarias porque eligieron actuar todos los días, mientras otros, más talentosos, solo soñaban y nunca se movieron. Si quieres que la vida te premie, no confíes en tus deseos ni en tus sueños. Confía en tu capacidad de hacer, en tu disciplina de moverte, en tu compromiso de cumplir. La vida responde a la acción sostenida, no a la intención. Actúa hoy, aunque sea un pequeño paso, porque cada acción te acerca más que 1000 deseos sin movimiento. Cuando hablo de compromiso diario, no hablo de promesas bonitas ni de deseos fugaces. Hablo de esa decisión firme de presentarte a ti mismo cada día. Aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque todo dentro de ti quiera rendirse. Recuerdo cuando decidí cambiar mi rutina y dedicar al menos 1 hora diaria a mi crecimiento personal. Al principio era incómodo. Me decía a mí mismo que era demasiado temprano, que estaba cansado, que podía empezar mañana. Pero cada vez que cedía a esa voz, nada cambiaba. Solo cuando me obligué a cumplir todos los días, aunque fuera poco, comenzaron a aparecer resultados reales. El compromiso diario es lo que convierte la intención en transformación. Todos tenemos intenciones. Quiero ser mejor, quiero aprender más, quiero cambiar mi vida. Pero la intención sin acción constante es solo un pensamiento pasajero. La primera vez que entendí esto fue mientras entrenaba con disciplina para mejorar mi rendimiento físico. No bastaba con decir quiero estar en forma, ni con visualizarme fuerte o saludable. Cada día que entrenaba, incluso cuando no sentía ganas, incluso cuando los resultados no eran inmediatos, algo en mí cambiaba. Mis músculos se fortalecían, mi mente se endurecía y mi confianza crecía. Esa transformación no surgió de la inspiración momentánea, sino de la repetición diaria. He visto a muchas personas con grandes sueños quedarse atrapadas en la intención porque no se comprometen a diario. Quieren aprender un idioma, quieren emprender un negocio, quieren cambiar su cuerpo, pero solo actúan en ráfagas. Ese tipo de acción crea altibajos, no cambios duraderos. La diferencia entre alguien que solo sueña y alguien que realmente se transforma está en la constancia, en la acción sostenida, en la decisión de presentarse cada día. El compromiso diario también moldea tu carácter. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, aunque nadie más lo vea, estás entrenando tu mente para obedecer tu voluntad en lugar de tus emociones. Aprendes que tu identidad no depende de la motivación externa ni de las circunstancias. Recuerdo días en los que trabajaba en proyectos difíciles, enfrentando rechazo tras rechazo. La tentación de abandonar era enorme, pero gracias al compromiso diario seguí avanzando. Hoy esos proyectos son mi evidencia de que la transformación viene del hábito, no del deseo. Es fácil confundir entusiasmo con compromiso. La emoción es pasajera, el compromiso es constante.
Cuando el compromiso diario se vuelve parte de tu vida, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. No piensas si lo harás, simplemente lo haces. Cada día que actúas, aunque no tengas ganas, tu vida cambia, tu carácter se fortalece y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse inevitable. Si quieres transformar tu vida, no busques inspiración ni momentos perfectos, busca constancia. Comprométete con tus metas todos los días, porque el que actúa diariamente, aunque sea un paso pequeño, se diferencia de quien solo desea con palabras. El compromiso diario es la diferencia entre soñar y vivir tu transformación. Cumplir lo que dices no es solo una cuestión de palabra, es una declaración silenciosa de quién eres y quién decides ser cada día. Recuerdo cuando empecé a entrenar para mis primeros retos personales, desde maratones hasta proyectos que parecían imposibles de completar. Al principio era fácil prometer que entrenaría todos los días, que estudiaría cada tarde, que entregaría cada tarea a tiempo, pero la realidad era diferente. Había días en los que la comodidad, el cansancio o las excusas querían que fallara, y cada vez que cedía, sentía un vacío que ningún logro momentáneo podía llenar. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Tu credibilidad contigo mismo se construye con cada acción cumplida, no con cada intención declarada. Ser alguien que cumple lo que dice significa construir autoridad interna. No necesitas la aprobación de nadie, porque tú mismo reconoces tu palabra como un compromiso sagrado. Cuando haces lo que prometes, aunque sea en silencio, estás entrenando tu mente para obedecer tu voluntad, no tus emociones. Recuerdo que en mis primeros años de emprendimiento prometí a un cliente entregar un proyecto en un plazo ajustado. Tenía la opción de posponer, de buscar la inspiración más tarde, de justificar retrasos, pero decidí cumplir. Cada hora extra, cada esfuerzo adicional me enseñó que mi palabra era más poderosa que cualquier miedo o cansancio. Y ese cumplimiento no solo me trajo resultados profesionales, sino que me cambió internamente. Me hizo más confiable, más disciplinado, más fuerte. Cumplir lo que dices transforma tu identidad, porque con cada acción alineada a tus palabras, tu mente empieza a verte como alguien que no negocia con su compromiso. Tus hábitos, tus decisiones y tus logros empiezan a reflejar una consistencia que nadie puede cuestionar. Por eso, incluso en los días difíciles, cuando no tienes ganas, cuando parece imposible, el acto de cumplir es lo que mantiene tu vida en movimiento. La gente que solo habla de lo que hará, pero no actúa, vive atrapada en la ilusión de potencial. La gente que cumple, aunque sea paso a paso, construye realidad. He visto esto una y otra vez en mi vida y en las personas que han trabajado conmigo. Aquellos que tienen éxito no son necesariamente los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los más inspirados. Son los que mantienen la palabra consigo mismos, día tras día, proyecto tras proyecto, desafío tras desafío. Cada vez que cumples, incluso en silencio, estás instalando confianza, respeto propio y autoridad interna. Y cuando eso se convierte en parte de ti, la vida te respeta de manera automática, porque ya no necesitas motivación externa. Tu palabra es tu motivación. Ser alguien que cumple lo que dice no significa ser perfecto. Significa ser consistente, fiel a tu palabra y responsable de tus actos. Esa consistencia, ese hábito de acción real, silenciosa y sostenida es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Si quieres ser poderoso, respetado y confiable, empieza por cumplir tu palabra contigo mismo, sin excusas, sin aplazamientos, sin negociaciones. Cumplir lo que dices transforma tu vida más rápido que cualquier motivación pasajera. La disciplina no es un castigo, no es una obligación fría que te limita, es un acto de amor hacia ti mismo. Cuando empecé a entrenar mis hábitos diarios, entendí que cada hora que dedicaba a estudiar, cada minuto que pasaba trabajando en mis proyectos sin distracciones, no era para impresionar a nadie, sino para honrar la vida que quiero vivir. Es fácil confundir disciplina con sufrimiento, con negarse a uno mismo, pero la verdad es que cada decisión disciplinada es un regalo que te das. Una inversión en tu respeto propio,
en tu libertad futura y en tu paz interior. Recuerdo cuando decidí levantarme a las 5 de la mañana durante un año entero para escribir, meditar y planear mi día. Al principio, mi cuerpo y mi mente luchaban. Quería dormir más, quería aplazar, quería sentir que tenía permiso de ceder. Pero cada vez que elegí actuar, estaba diciéndome, te respeto, tu futuro importa, tu potencial merece este esfuerzo. Esa constancia diaria no solo mejoró mis resultados, transformó cómo me veía a mí mismo. Empecé a confiar más en mis decisiones, a reconocer que podía depender de mí mismo y que mi bienestar no era algo que otros definieran, sino que yo creaba a través de mis actos. La disciplina se convierte en amor propio cuando entiendes que cada pequeño sacrificio de hoy es un abrazo al hombre que serás mañana. Comer sano, entrenar, trabajar en tus metas, incluso decir no a lo que te distrae, todo eso es cariño hacia tu futuro yo. La disciplina te protege de la autocomplacencia y de las excusas que te alejan de la vida que realmente deseas. Cuando me enfrentaba a días difíciles, en los que cada músculo y cada pensamiento pedían que renunciara, recordaba por qué había empezado y me decía que dejarme vencer sería traicionar mi propia visión. Ese acto de firmeza, aunque incómodo, era una forma profunda de cuidarme. Cuando conviertes la disciplina en un acto de amor propio, dejas de verla como algo externo, impuesto por normas o metas ajenas, y pasa a ser una extensión natural de tu identidad. Ya no es un esfuerzo para demostrar algo al mundo, sino un gesto íntimo de respeto hacia ti mismo. Esa mentalidad cambia todo. El esfuerzo deja de sentirse pesado y se siente necesario, incluso deseable, porque cada acción disciplinada construye una versión de ti más fuerte, más confiable y más completa. He visto a muchas personas que intentan cambiar, pero solo buscan motivación externa, inspiración momentánea o resultados inmediatos. Fallan porque no comprenden que la disciplina es el vehículo del amor propio, el puente entre el sueño y la realidad. Cuando comprendes que cada decisión consciente que tomas, aunque pequeña, es un acto de cuidado hacia ti, la disciplina deja de ser sacrificio y se convierte en orgullo, en gratitud, en fuerza. No esperes que tu motivación haga el trabajo. Haz de tu disciplina un acto de amor hacia ti mismo. Esa decisión diaria, aunque silenciosa, es la que construye la vida que realmente mereces. Cuando empecé a trabajar en mis sueños, entendí algo fundamental. El crecimiento nunca viene de lo cómodo. La vida que deseas no se construye en la suavidad de la rutina conocida, sino en la tensión de lo desconocido, en la incomodidad que te desafía a ir más allá. Recuerdo los primeros días en los que decidí enfrentar mis miedos y salir de mi zona segura. Sentía el cuerpo tenso, la mente dudando, queriendo retroceder. Cada paso parecía un esfuerzo gigantesco, pero cada pequeño movimiento hacia adelante me enseñaba algo que ningún libro o consejo podía ofrecer. La incomodidad es un maestro silencioso, pero implacable. Cuando decides aprender algo nuevo, emprender un proyecto arriesgado o simplemente cambiar un hábito arraigado, surge la resistencia. Tu mente te dice que no vale la pena, que es demasiado difícil, que el confort es más seguro, pero la verdadera transformación nace cuando ignoras esas voces y eliges actuar de todos modos. En mi experiencia, los momentos más incómodos siempre se convirtieron en los momentos de mayor claridad y fuerza. Fueron esas experiencias las que me enseñaron que la incomodidad no es enemiga, sino una herramienta. Recuerdo cuando decidí enfrentar mi miedo a hablar en público. Cada presentación era un reto que me sacaba de mi zona segura. Temblaba, dudaba y quería retroceder. Pero cada vez que avanzaba, aunque con dificultad, mi confianza crecía. Aprendí a no huir del miedo, sino a usarlo como combustible. Cada sensación incómoda, cada error, cada mirada crítica de la audiencia se convirtió en un ladrillo para construir mi carácter y mi capacidad de influencia. Esa lección se aplicó también en los negocios, en proyectos creativos y en mi vida personal. La incomodidad es inevitable, pero es la prueba de que estás tocando los límites de tu crecimiento. Abrazar la incomodidad significa aprender a no depender del placer momentáneo ni de la validación externa. Significa entender que cada esfuerzo que duele hoy es un escalón hacia tu mejor versión mañana.
La mayoría de las personas evita la incomodidad y se queda atrapada en la rutina segura, pero esa seguridad es una cárcel silenciosa que mata la ambición. He visto personas talentosas quedarse estancadas por miedo a sentirse incómodas, mientras quienes aceptaron el desafío lograban resultados extraordinarios, porque supieron convertir la dificultad en aprendizaje y en impulso. La incomodidad también enseña disciplina y constancia. Cuando actúas a pesar del cansancio, del rechazo o del miedo, estás fortaleciendo tu mente y tu voluntad. Cada pequeña acción incómoda acumulada día tras día crea un momentum que eventualmente transforma tu identidad, de alguien que evita desafíos a alguien que los busca y los domina. Yo mismo, en mi vida, encontré que cada vez que me forzaba a hacer lo difícil, los días siguientes se volvían más claros, más poderosos, más plenos. No huyas de lo incómodo. Acéptalo, utilízalo, conviértelo en tu aliado. Ahí es donde se forma tu carácter, se construye tu fortaleza y se abre la puerta a todo lo que antes parecía imposible. El crecimiento real comienza donde termina la comodidad. Cuando empecé a prestar atención a mi vida, me di cuenta de algo que cambia todo. No son las grandes decisiones ocasionales las que definen tu destino, sino los hábitos diarios, las pequeñas acciones repetidas que con el tiempo construyen la vida que deseas. Recuerdo cuando decidí mejorar mi salud, no fue una transformación de un día para otro, ni motivación momentánea la que me sostuvo. Fue decidir caminar todos los días, beber agua suficiente, organizar mis mañanas. Cada acción por sí sola parecía insignificante, pero al cabo de semanas y meses, esos hábitos me dieron energía, claridad y una sensación de control sobre mi vida que antes no tenía. Los hábitos son el puente entre tus sueños y tu realidad. Puedes tener ideas brillantes, metas enormes y deseos poderosos, pero si no las respaldas con rutinas consistentes, se quedarán en palabras, en promesas vacías que nunca se cumplen. Por eso, construir hábitos no es opcional, es indispensable. Y no hablo de hacer cosas grandes de inmediato, hablo de comprometerte con lo mínimo que, si se repite cada día, genera transformación. Por ejemplo, cuando comencé a escribir diariamente, aunque solo fueran unas pocas líneas, nunca falté a ese ritual. Al principio era incómodo, mi mente quería postergar, pero cada día que cumplía me sentía más conectado con mi propósito, más capaz, más decidido. Ese hábito, pequeño pero constante, fue el que abrió camino a proyectos mucho más grandes y significativos. Otra lección que aprendí es que los hábitos deben ser intencionales, no automáticos. No se trata solo de hacer por hacer, sino de alinear cada acción con la vida que sueñas. Si tu meta es aprender un idioma, no sirve solo decir, quiero hablar inglés algún día. Crear el hábito de estudiar 15 minutos diarios, escuchar audios, practicar con constancia es lo que convierte esa visión en realidad. Cada acción pequeña se convierte en un ladrillo que construye tu futuro, aunque al principio no se note. La magia está en la repetición, no en la intensidad momentánea. También descubrí que los hábitos fortalecen la disciplina y la identidad. Cuando repites una acción diaria, aunque no tengas ganas, estás diciéndote a ti mismo, esto es lo que hago. Con el tiempo, tus hábitos dejan de ser una lucha contra la pereza o la indecisión y se convierten en una extensión de quién eres. Yo lo experimenté cuando decidí meditar cada mañana. Al principio parecía un esfuerzo enorme, una pérdida de tiempo, pero con la repetición se volvió parte de mi identidad. Ya no era algo que debía hacer, era algo que hacía porque es quien soy. Y esa identidad fuerte y consistente se reflejó en todas las áreas de mi vida: trabajo, relaciones, aprendizaje. No subestimes el poder de tus hábitos diarios. Cada acción que repites, por pequeña que parezca, te acerca o te aleja de la vida que sueñas. Lo que construyes hoy, con constancia, se convierte en tu realidad mañana. Tus hábitos son los arquitectos silenciosos de tu destino. Cuando miro atrás en mi vida, me doy cuenta de que no fueron los momentos de inspiración los que me definieron, ni las explosiones de energía ocasionales, sino la constancia,
esa repetición silenciosa y diaria de acciones que otros consideran pequeñas o insignificantes. Recuerdo cuando decidí mejorar mi cuerpo y mi mente. No hubo un solo día milagroso ni un evento que lo cambiara todo. Fueron años de movimientos diarios, de levantarse incluso cuando no tenía ganas, de estudiar, entrenar, escribir, aunque pareciera que nada avanzaba. Cada día que cumplía, aunque fuera solo un poco, estaba fortaleciendo mi identidad, no solo mis resultados. La constancia es mucho más que disciplina. Es un pacto silencioso contigo mismo. Es decir, esto es lo que hago pase lo que pase todos los días sin excepción. Cuando adoptas la constancia como identidad, dejas de depender de la motivación, de los resultados inmediatos o del ánimo momentáneo. Yo aprendí esto de la manera difícil. Al inicio confiaba en mi entusiasmo para moverme y cuando desaparecía me sentía perdido. Hasta que entendí que la emoción es pasajera, pero la constancia construida día a día se convierte en fuerza interna. Por eso decidí no depender de mis ganas, sino de mi identidad. Me dije, yo soy alguien que cumple todos los días. Y esa declaración cambió todo. Ser constante no significa hacer todo perfecto. Significa mostrarte cada día, aunque sea con pasos pequeños. Recuerdo cuando empecé a escribir mis reflexiones diarias. Al principio eran textos cortos, simples, incluso repetitivos, pero la rutina de escribir cada día me enseñó algo invaluable. Tu constancia forma tu carácter, tu enfoque y tu disciplina. Al mantener este hábito, incluso en días difíciles, comencé a sentir que la constancia no era un esfuerzo, sino una parte de quien soy. Y esa fuerza silenciosa se reflejó en otros aspectos de mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones, en mis metas. La identidad basada en la constancia te protege del autosabotaje. Cuando te defines como alguien que actúa cada día, tu mente se adapta. Ya no busca excusas, ya no negocia con la comodidad, ya no depende de la motivación externa. Incluso cuando todo parece en contra, cumples, porque tu palabra, tu acción diaria es más fuerte que cualquier distracción. Por ejemplo, cuando entreno mi cuerpo, hay días que estoy cansado, días en los que no quiero, pero la constancia me ha enseñado que no se trata de sentir, se trata de actuar. Y cada repetición diaria fortalece mi identidad como alguien que no se detiene. La constancia es un músculo invisible y como cualquier músculo, se fortalece con práctica sostenida. Si la entrenas, se vuelve automática, parte de ti, inseparable de tu esencia. Si la descuidas, la comodidad y la excusa se apoderan de tu vida. Por eso, haz que la constancia sea tu identidad, no una opción. Cada día que repites, aunque sea poco, estás entrenando no solo tus habilidades, sino tu carácter, tu fuerza y tu futuro. La constancia no es lo que haces de vez en cuando, es lo que defines como quién eres. Hoy quiero que lo veas con claridad. Tu vida no se define por momentos de inspiración, ni por planes perfectos, ni por la motivación que viene y va. Tu vida se define por lo que eliges hacer todos los días, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando tu cuerpo y tu mente quieren detenerse. Cada acción, cada pequeño paso que das, aunque parezca insignificante, se suma a un poder invisible que moldea tu carácter, fortalece tu voluntad y construye tu destino. La constancia no es un hábito pasajero, es una declaración silenciosa de quién eres y quién decides ser. Recuerda que el mundo no espera por ti. La oportunidad no se queda parada hasta que te sientas listo. La vida premia a los que actúan, no a los que solo desean. Y esa acción diaria, repetida una y otra vez, se convierte en identidad. Cuando eliges actuar, aunque sea un pequeño paso, estás diciendo, yo cumplo, yo avanzo, yo no dependo de emociones, yo me respeto a mí mismo. Esa fuerza interna que construyes día tras día te hace invencible frente al miedo, frente a la duda, frente a la indecisión. Así que deja de esperar, deja de negociar contigo mismo, deja de posponer tu grandeza. Actúa hoy, actúa ahora, incluso si no te sientes preparado, incluso si no ves resultados inmediatos, porque cada acción sostenida cada día que eliges cumplir con tu palabra es una semilla que florecerá en la vida que mereces. La disciplina, la constancia, la acción diaria no son castigos,
son actos de amor propio, respeto hacia ti y hacia tu futuro. Haz que tu identidad se defina por la acción, por la constancia, por el compromiso inquebrantable con tus metas y con tu palabra. Cuando lo haces, no solo avanzas, te transformas. No solo construyes resultados, construyes un hombre, una mujer, un ser que es capaz de enfrentar cualquier circunstancia y de dejar una huella que nadie podrá borrar. Tu destino no espera y tú tampoco debes esperar. Empieza hoy, da ese paso, cumple con tu palabra y no pares nunca. Esa es la única forma de vivir con propósito, de vivir despierto, de vivir invencible.